Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo video sobre Forza Horizon 5, un video en el que vamos a hablar un poco sobre la mejora de autos. Ahora que muchos de ustedes están descubriendo Forza Horizon con Forza Horizon 5, entonces, varios de ustedes están algo confundidos con el sistema de mejoras de Forza Horizon 5. Por lo tanto, algunos me han pedido, aquí está, si podría hacer un pequeño video guía para presentarles un poco el sistema de mejora. Y luego para sugerirles posibles mejoras en los autos, para posiblemente darles un pequeño empujón para empezar bien en Forza Horizon 5. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este video, que se dividirá en dos partes. Primera parte, presentación de las mejoras. Les explicaré un poco sobre cada pieza y lo que cambiará en su coche. En la segunda parte, les daré consejos sobre cómo mejoro mis coches para que puedan aplicarlos a los suyos, sabiendo que no necesariamente soy el mejor jugador. Tengo todos los juegos de Forza desde Motorsport 2, incluyendo evidentemente todos los Forza Horizon. Así que, después de tantas horas y años en los Forza, conozco bastante bien la física. Sé más o menos bien lo que funciona en relación con la física del juego para tener autos de alto rendimiento. Así que, vamos a empezar con la conversión. Ah, sí, un último detalle. En este video solo hablaremos de mejoras, no de ajustes. Una vez que su coche está mejorado en el juego, tiene la posibilidad de ajustar varias piezas de rendimiento en él. Para optimizar el manejo, frenado, velocidad y aceleración de su coche, lo explicaré en un video aparte, ya que los ajustes y mejoras requieren una explicación detallada. Y no quiero hacer un video de 1 hora. Prefiero hacer 2 videos de 20 minutos o de 30 minutos, en lugar de hacer uno grande de 1 hora. En mi opinión, será más interesante para todos. Comenzaremos con las conversiones en este canal de YouTube. ¿Cuáles son las mejoras más radicales disponibles en los coches de Forza Horizon 5? Existen 4 categorías de mejoras: modificaciones del motor, transmisión, aspiración y en algunos coches, kits de carrocería. Este coche no tiene, pero hay otros como el Toyota Supra 5, con el que podrás empezar el juego, o el Supra 4 o el Mazda RX-7 que sí tienen. Creo que hay bastantes modelos que los tienen en el juego. Estos kits de carrocería, digamos que ya están hechos. Y en general, estos kits de carrocería, bueno, ya de por sí son bastante estilizados, pero sobre todo, aumentan la adherencia. Por lo tanto, la estabilidad en carretera a alta velocidad de muchos coches, debido a su aerodinámica más trabajada. En general, estos kits de carrocería aumentan el peso del coche en comparación con el mismo vehículo mejorado sin ellos. Por lo tanto, dependiendo de lo que quieras hacer, no necesariamente es muy interesante. Luego, diremos que los kits de carrocería, en general, la gente los pone principalmente porque son estilosos. Luego tienes la modificación del motor. Esto es una modificación bastante extrema, ya que, básicamente, vas a quitar el motor base de tu coche y lo vas a reemplazar por el motor de otro coche. Entonces, hay modelos en los que podrás tener 5, 6, 7 u 8 swaps, digamos diferentes, 8 motores diferentes en este Golf Gran Turismo inyección de 83. Entonces, tenemos el motor base, que es un motor atmosférico que hace, si no me equivoco, 1,8 litros equivale a 1.780 centímetros cúbicos. Y si lo deseas, puedes reemplazarlo por este motor, el Turbo Rally, que es un motor más pequeño en cilindrada, pero que es un motor turbo y por lo tanto ofrece más potencia, y que proviene de otro modelo presente en Forza Horizon 5. En general, el swap tiene una ventaja, y es que en muchos coches los swaps permiten obtener motores simplemente más potentes, con más torque. ¿El problema principal? En general vas a perder, el sonido base de tu coche, ya que será reemplazado por el sonido, del motor que vas a cambiar, que vas a hacer swap en tu coche. Por lo tanto, puede ser interesante si buscas el máximo rendimiento absoluto. Después, si, por ejemplo, tu objetivo no es necesariamente tener una potencia muy alta, el swap no es necesariamente muy interesante. Si nuestro objetivo es hacer un Golf de 250 caballos de fuerza, no necesitaremos usar un Turbo Rally para lograrlo. Entonces, hay esta modificación, que ya es una gran modificación. También, modificar la cadena cinemática cambiará el tipo de transmisión del coche. Ese coche es un front-wheel drive, lo que significa que es de tracción delantera, como se indica en la parte inferior de la pantalla. En resumen, las ruedas delanteras del coche transmiten la potencia del motor al suelo y, por lo tanto, hacen avanzar el vehículo. En todos los coches de tracción general como este, el front-wheel drive, tienes la posibilidad de cambiarlos a rear-wheel drive, por lo que son coches de propulsión. En resumen, en lugar de que las ruedas delanteras transmitan la potencia, son las traseras, y se tiene tracción en todas las ruedas, tracción en todas las ruedas. La tracción en las 4 ruedas significa que todas las ruedas del coche transmiten la potencia.
Hay modelos en general, los coches que son rear-wheel drive de base. Generalmente solo tienes la opción de poner la transmisión tracción en todas las ruedas. En los vehículos con tracción en las 4 ruedas, tracción en todas las ruedas, generalmente solo está disponible la tracción trasera, rear-wheel drive. En estas modificaciones de la cadena cinemática, cambiarla no siempre es necesario ni útil en todos los vehículos. En un coche como este, con solo alrededor de 100 caballos de fuerza. Poner tracción en las 4 ruedas no tiene sentido, ya que solo hará que el coche sea más pesado. Si pasar a tracción en las 4 ruedas, aumenta el peso de la transmisión y del vehículo en general. Cambiar a cierto nivel de potencia puede ser interesante. Después, dependerá del tipo de vehículo que vayas a conducir, generalmente los coches pequeños con tracción de base. Es más interesante, efectivamente, 300-400 caballos pasarlos a tracción en las 4 ruedas para distribuir la potencia en todo el coche. En propulsión, es posible que ganes un poco de aceleración comparado con un coche con tracción. El problema es que los modelos pequeños como ese coche tienen dificultades con la propulsión cuando se les pone más de 300 o 400 caballos de fuerza. Van a ser coches que fácilmente empezarán a derrapar en curvas y no es necesariamente lo que queremos. En general, los coches pequeños que derrapan son más difíciles de controlar que los de tamaño medio o grande. Por otro lado, efectivamente, una propulsión, es decir, un coche rear-wheel drive básico, que es, digamos, de un tamaño un poco más grande. Cuando un auto supera los 500 o 600 caballos de fuerza, la tracción en las 4 ruedas, tracción en todas las ruedas, puede ser bastante interesante, ya que te permitirá manejar mejor la potencia. Efectivamente, conducir un coche que tiene 1000 caballos de fuerza en propulsión es bastante divertido en el juego, pero en general no es lo más optimizado para el cronómetro. Después, en general, los coches que son de tracción en las 4 ruedas, es decir, tracción en todas las ruedas, lo habrás entendido, significa lo mismo. Forza Horizon 5 tiene un pequeño defecto, aunque los autos son más fáciles de controlar. En general son coches que no giran tan bien, sin ajustes en las curvas. Se dice que su vira se va recto en las curvas, lo cual puede ser bastante molesto. Eso se puede corregir con ajustes, pero si no estás acostumbrado, puede ser difícil. Entonces, según lo que cambies, tendrás grandes diferencias en este tipo de mejora. Personalmente, lo hago según el tamaño y la potencia del coche. Por debajo de cierta potencia, las 410-4 son inútiles de todos modos. Luego pasaremos al último tipo de conversión, la aspiración. Este coche tiene un motor clásico y atmosférico. Por lo tanto, podremos pasar a turbo o a compresor. Entonces, en el juego, hay varios tipos de turbo y varios tipos de compresor. Hay el turbo simple, hay el turbo doble, y en cuanto a los compresores, hay compresor volumétrico y creo que compresor de tornillo. La ventaja en Forza Horizon 5 es que cualquier motor atmosférico que vayas a convertir en turbo o en compresor va a producir más potencia que si simplemente fuera un motor atmosférico. Por otro lado, hay una desventaja al convertir estos motores en turbo o en compresor. Es que vas a perder un poco la linealidad de la potencia. Hablemos de un motor atmosférico que puede ser agradable en las curvas y evitar perder el control. En comparación con un auto con un gran turbo que aporta mucha potencia repentinamente a altas revoluciones, puedes perder el control más fácilmente. En general, un atmosférico es mucho más fácil de entender y predecir, de anticipar en términos de comportamiento en las curvas. Después, entre turbo y compresor. También hay pequeñas ventajas e inconvenientes, dependiendo del tipo de aspiración que vayas a poner. Turbo, en general, es realmente para tener la máxima potencia, excepto que, en general, la potencia la tendrás tarde en las vueltas y, por lo tanto, puede ser un poco engañoso en las curvas. Es muy divertido. Un turbo grande que sopla fuerte y genera mucha potencia extra. Siempre es gracioso. También están los compresores. Los compresores producen menos potencia que los turbos, pero la ventaja de los compresores es que la potencia llega más temprano y de manera menos brusca. Podríamos decir, lo que puede ser interesante para el manejo y lo que también puede ser interesante, dependiendo del tipo de motor, dependiendo del tipo de pista en la que hayas jugado. En aceleraciones y rectas cortas, un compresor permite liberar la potencia antes que un turbo. Posteriormente, cada individuo hace lo que desea. Tenga en cuenta que modificar el tipo de aspiración también altera el sonido de su vehículo. Y que hay ciertos coches que van a sonar más o menos bien, dependiendo si los pones atmo, turbo o compresor. Sé que es mucha información de golpe. Eso eran las conversiones. Chicos, si es necesario, retroceder o pausar el video. Es solo uno de los tipos de mejoras en Forza Horizon 5. Ahora pasaremos a las mejoras más clásicas. La mejora del motor se basará en el motor que seleccionaste anteriormente, en lugar de la conversión.
Aquí hemos dejado el motor base y la cadena motriz original, así que podremos mejorarla encima. Colocaré el turbo encima y también podría mostrarte las mejoras del mismo. Sin eso no tendremos disponible. Además, al cambiar a compresor, obtendrás sus mejoras con varios niveles disponibles para cada tipo de aspiración. Pondremos el compresor en turbo para este video. Tendrán casi las mismas mejoras. Por lo tanto, tienes las mejoras del motor. En general, las mejoras del motor son fáciles de comprender. Todas van a aumentar la potencia de tu coche. Hay algunas que son bastante especiales, por decirlo de alguna manera. Bueno, para empezar, los turbos y los compresores podrás mejorarlos dependiendo de lo que hayas elegido antes. También está el árbol de levas, que al mejorarlo te permitirá alcanzar más revoluciones. Esto te permitirá, por ejemplo en este coche, pasar el limitador de 7000 a casi 8000 revoluciones. Puedes verlo observando las curvas roja y amarilla en la parte inferior del medidor de rendimiento. Por lo tanto, esto generalmente te permite tener coches que funcionan a un régimen más alto. Esto cambia un poco el sonido de los coches, hace un sonido un poco más agudo. Esto te permite obtener más potencia del motor. En resumen, es una gran mejora, aunque solo se trata de un aumento de potencia. Es importante tener en cuenta que el escape, según el nivel de mejora que se instale, modificará el sonido del coche. En general, en Forza Horizon 5, lamentablemente, los autos con escapes de carrera suenan peor que los mismos vehículos con el escape original. Por lo tanto, si solo conduces, digamos para pasear y solo quieres un coche que suene bien, no necesariamente mejore el escape. Es, digamos, bastante contraproducente a ese nivel. Sin embargo, en términos de pura adición de potencia, sigue siendo una mejora bastante agradable. Entonces, mejoré algunas cosas. Esto también me permitirá mostrarte un poco lo que hago con los autos en general. Luego tenemos las mejoras de plataforma y de manejo, que también son bastante útiles. Bueno, los frenos es bastante lógico. Cuanto más los mejoras, más potencia de frenado tendrás y por lo tanto, en general, frenarás mejor. En resumen, eso es algo que se puede mejorar con relativa facilidad. Lo pones al máximo, en cualquier caso, el máximo posible, sin, digamos, superar el índice de rendimiento que deseas alcanzar. Y eso te permitirá tener una mejor frenada, resortes y amortiguadores. Dependiendo del tipo de prueba que vayas a hacer, eso cambiará bastante las cosas. En general, para carreras en asfalto o de carretera clásicas, lo ideal son los amortiguadores de carrera. Luego, si en algún momento supera el índice de rendimiento objetivo que deseas lograr, como mencioné previamente. A veces puede ser interesante simplemente dejar el deporte o la carretera. Cuando hablo de índice de rendimiento objetivo o de objetivo de rendimiento, aunque no lo especifique, es la clase del coche. Por ejemplo, ahí está en 500, 400, 76. Imaginemos que queremos mantener ese coche en la clase 500 y aún así queremos mejorarlo. En estos casos, pondría los amortiguadores deportivos porque las carreras, desafortunadamente, me harán salir de la categoría 500. Me harán entrar en la categoría 100. Además de eso, están los amortiguadores y resortes especiales, los amortiguadores y resortes para todo terreno. Es lógico, es para quienes desean tener autos todoterreno. Ya sea para rally o para todo lo que va a ser cross country, los trazados con múltiples saltos y desniveles pueden resultar bastante interesantes. Y además de eso, los resortes y amortiguadores de drift que aumentarán la inclinación de las ruedas. En resumen, aquí las ruedas están ligeramente inclinadas hacia el exterior, a diferencia de las suspensiones más clásicas, donde las ruedas están un poco más rectas. Esto te permite aumentar un poco la facilidad con la que podrás hacer drifting con tus coches. En resumen, los amortiguadores y resortes para drifting proporcionan una base sólida para un auto de derrape. Así que eso dependerá del tipo de mejora que desees realizar. Las barras estabilizadoras limitan el balanceo del vehículo. Entonces, el balanceo, básicamente, es cuando el coche, cuando estás en una curva, comienza a desviarse, a moverse hacia el lado más de lo que debería. En vez de girar, se deslizará hacia un lado, como una pastilla de jabón. Entonces, sin necesariamente derrapar, sentirás que el auto comienza a balancearse un poco. Las barras estabilizadoras mejoran la estabilidad general y reducen un poco el peso del vehículo. Es una mejora que suelo poner en todos los coches que uso, ya que permite ajustarlo desde atrás. Hay muchas cosas interesantes para hacer en el ajuste desde atrás. Hablaremos de ello en otro video. Después, refuerzo del chasis y barras de seguridad. En resumen, esto mejora el rendimiento del juego en estos autos, elevando la clasificación de 500 a clasificado. En resumen, esto rigidiza el chasis y reduce considerablemente los balanceos. Por otro lado, esto suele aumentar considerablemente el peso. En este caso está bien, son solo 38 kilogramos de más. Pero en algunos coches grandes, como sedanes o vehículos todoterreno,
A veces son casi 100 kilogramos los que vas a llevar con los arcos de seguridad. Así que, según lo que quieras hacer, puede que no sea muy útil poner eso. Obviamente, si tu objetivo es simplemente hacer un coche que vaya rápido en línea recta, que no es necesariamente muy útil en las curvas. En esos casos, es mejor dejar la mejora original. Usar solo la aceleración y velocidad máxima es más interesante, ya que tendrás un coche más ligero. Luego, obviamente tienes la reducción de peso, lo cual es bastante lógico. Realmente no hay, digamos, ninguna contrapartida de punto negativo en ese coche. Entre más ligero sea el coche, mejor. Después, efectivamente, un coche demasiado ligero no es necesariamente lo mejor tampoco. Pero hasta ahora, en Forza Horizon 5 no me he topado con muchos coches que fueran demasiado ligeros. En Horizon 4, el Pile era tan ligero que conducirlo resultaba ridículo. Mientras te mantengas por encima de los 650 kilogramos en general, los coches siguen siendo bastante manejables. Mientras más se aligeran, generalmente son más eficientes. Es una excelente mejora para reducir peso, permitiendo mayor distancia de frenado. Permite ganar en aceleración, también en manejo y a veces incluso en velocidad máxima. Y en general, a veces es más interesante poner eso como mejora para ganar velocidad o aceleración, más que a veces mejorar el motor. Dependiendo del caso, es algo que deben probar por su cuenta. Luego tienen el sistema de mejora de transmisión. Tienen el diferencial que casi no cambia las estadísticas, pero les permitirá ajustarlo posteriormente. Para tener, por ejemplo, en las 4 ruedas motrices más potencia en las traseras que en las delanteras. Esto puede ser interesante para solucionar problemas de manejo, como subviraje o sobreviraje. Hablaremos de la configuración en otro video dedicado a ello. Tienes la línea de transmisión, así que, en general, esto es simplemente para perder peso. Cuanto más alto lo pongas, mejor. No hay realmente un lado negativo. Tienes el embrague, que también te permite perder un poco de peso, mientras tienes tiempos de cambio de marcha más rápidos. Así que, también en general, cuanto más alto puedas ponerlo, mejor es. Además, el sistema de caja de cambios se ha mejorado en Forza Horizon 5, ofreciendo más opciones, en comparación con Forza Horizon 4. Si no me equivoco, este coche básico tiene una caja de 5 velocidades. Me parece que hay que verificar, depende un poco de los modelos. Pero que, en resumen, caja de cambios deportiva y caja de cambios para carretera. Esto no altera la cantidad de marchas, solo mejora la caja de cambios. La caja de cambios deportiva te permitirá ajustar la relación total de desmultiplicación y gestionar la longitud total de tu relación. Por lo tanto, tener mayor aceleración o velocidad máxima. Por encima de eso, inevitablemente tendremos al menos una caja de cambios, 6 velocidades. Entonces, eso será el caso. Cajas de carreras que te permitirán ajustar detrás de cada marcha, digamos una por una. Por lo tanto, podrás ajustar la longitud de tu primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta marcha. A diferencia de la caja deportiva, esta solo permite ajustar el cursor general. Además tendrás las cajas 7, 8, 9 y 10 disponibles en muchos coches. En general permiten tener más marchas y por lo tanto, marchas más cortas. Coches más nerviosos que, inevitablemente, aumentan su peso. El peso adicional por cada marcha extra no es realmente significativo, alrededor de 2 kilos. Eso puede ser bastante interesante. Por ejemplo, ese coche permitiría tener una caja de 10, mientras que caería en la categoría 500, lo cual puede ser bastante interesante. Aquí también, dependiendo del modelo y de lo que quieras hacer con tu coche, obviamente tienes que elegir bien. Personalmente, siempre pongo la caja de carreras, nunca he puesto una caja 7, 8, 9 o 10. Porque, en general, creo que la ventaja, vamos a decir, de las relaciones más cortas en este juego, no es suficiente en comparación con el peso que se gana. Finalmente, se recupera por la mejora. Está bien para el estilo decir que conduzco un Golf que tiene 10 velocidades, pero no necesariamente es muy interesante en términos de mejoras. También puedes mejorar los neumáticos, desde los originales hasta los de carretera, deportivos, semi-slick, semi-slick Horizon, que son iguales a los semi-slick, pero con el logo Horizon, y los neumáticos slick. Entonces eso va a ser los neumáticos, vamos a decir clásicos, para conducir en asfalto clásico. Eso es, no son neumáticos que están hechos para hacer todo terreno. Y, en general, más arriba, puedes poner estas mejoras mejor, así que básicamente lo más alto. En resumen, es slick, pero cuantos más neumáticos como este uses, más lisos serán, tal como sucede con los neumáticos slick. Conducir en todo terreno y con lluvia será más complicado con un coche equipado con gomas slick en Forza Horizon 5. Si tienes un trazado en asfalto, pero ha llovido o la carretera está mojada, te costará mucho más conducir.
La elección del neumático, ya sea slick, de goma base, de carretera o deportiva, dependerá del tipo de carrera y será más o menos interesante según el caso. En general, al conducir con buen tiempo en carretera de asfalto, los neumáticos slick son los que brindan la mejor adherencia. Existen dos tipos de goma para todo terreno, una para derrapar y otra para aquellos que desean hacerlo, lo cual es bastante lógico. Por lo tanto, me parece que esta debe ser la diseñada para el rally. Si no estoy equivocado, esta debe ser la diseñada para el cross country. Por lo tanto, en resumen, para hacer saltos, para hacer realmente, vamos a decir, trazados muy empinados, eso es, vamos a decir, las gomas para todo terreno, las gomas de rally, simplemente para tener un buen agarre en tierra. Es un estilo de manejo y tipo de prueba algo distintos, por lo que las mejoras difieren. Luego tienes obviamente la goma de nieve, si conduces en tiempo de nieve o si vas al volcán y hay nieve. También existen las gomas de arrastre para aquellos que hacen preparaciones de arrastre y buscan que sus coches aceleren al máximo. Sin embargo, la gran desventaja de las gomas de arrastre es que, a alta velocidad, tienen una mala adherencia a la carretera. Las gomas de arrastre solo son útiles para líneas rectas, no valen la pena para curvas a alta velocidad. Igualmente, no lo he mencionado, pero para las gomas de nieve, una desventaja es que cuando no hay nieve, el agarre es menos bueno. Simplemente es bastante lógico. También puedes mejorar la anchura de los neumáticos, lo cual es interesante. Según el tipo de coche, puedes tener neumáticos más anchos. Esto mejora la estabilidad en la carretera y la transmisión de potencia al suelo. En general, si tienes un coche de tracción delantera, front-wheel drive, te aconsejo que comiences por aumentar la anchura de los neumáticos delanteros. Si tienes una propulsión, comienza con la anchura de los neumáticos traseros. Si tienes una tracción en las 4 ruedas, haces una pequeña mezcla de ambos. Sin embargo, hay una pequeña desventaja con estos neumáticos más anchos, y es que un coche con neumáticos más anchos será más fácil de controlar. Vas a perder el control menos a menudo. Vas a, por ejemplo, derrapar menos. Además, mientras más anchos sean los neumáticos, más difícil será retomar el control del vehículo si comienza a descontrolarse. En resumen, los neumáticos más anchos reducen las posibilidades de perder el control del vehículo. Por otro lado, si conduces mal o llegas a demasiada velocidad en una curva cerrada, será más difícil recuperar el control del coche con neumáticos anchos. Luego tienes las mejoras en las llantas. Así que aquí el estilo, obviamente, va a contar. También hay llantas que permiten reducir peso. Cada uno decidirá qué hacer. El objetivo es encontrar llantas ligeras y estilizadas. Algunas son estilizadas, otras son ligeras, y algunas combinan ambas características. Obviamente, eso cambiará según tus preferencias. Aparte del peso, no influye mucho en el manejo del vehículo en carretera. Luego puedes elegir el tamaño de las llantas, incluyendo llantas más grandes. En general, eso mejora el manejo en el juego, pero aumenta el peso, lo que significa menos aceleración y velocidad. Y luego, en algunos coches también tienes la posibilidad de elegir la anchura de las vías. Básicamente, de elegir la separación, digamos, entre las ruedas en anchura. Y eso, te recomiendo que lo pongas al máximo cuando tengas la oportunidad. Cuando haces carreras en asfalto, carreras clásicas. Sin embargo, cuando haces rally o cuando haces carreras en tierra o fuera de carretera, no pongas la anchura de vía mejorada. En resumen, eso provoca que los coches derrapen más y pierdas tiempo. Finalmente, están las piezas estéticas similar a las llantas. Debes intentar encontrar un compromiso entre algo que te guste a nivel estético y algo que sea interesante a nivel de rendimiento. En general, hay muchos kits disponibles en este juego que te permitirán perder peso, pero que, en general, por lo tanto, perjudicarán la aerodinámica del coche, por ejemplo. Junto a eso están los kits Forza, con este pequeño logo aquí, que honestamente no son muy atractivos. Los alerones en general, especialmente los alerones Forza, están bien. En general, en la mayoría de los coches, los alerones Forza y los kits de piezas per Forza no son muy atractivos. Por otro lado, incrementan significativamente el apoyo del coche, mejorando la estabilidad a alta velocidad y permitiendo ajustar el apoyo del vehículo. Por lo tanto, te permite tener un cursor que se inclina hacia más BMAX o hacia una mejor estabilidad en carretera. Cuando lo uso, frecuentemente me dicen que es feo y que no deberías hacerlo. Pero, obviamente, si me voy para el circuito y solo busco un coche eficiente, en resumen, el kit Forza es mi aliado y no dudo en usarlo, ya que ofrece muchos beneficios. Si buscas un auto solo para estilizar, el kit Forza generalmente no es muy atractivo. En resumen, hemos realizado un recorrido por las mejoras de los componentes de los vehículos en Forza Horizon 5. Obviamente, hay un cambio en los coches eléctricos. En lugar de tener mejoras en el motor, tendrás directamente un motor mejorado en la conversión. Aquí, personalmente, es así en el Taycan y en, me parece, el IDR. Sé que lo vi en otro coche eléctrico, ya no recuerdo cuál.
Aparte de eso, funciona de manera más o menos similar ya sea un coche de combustión o un coche eléctrico, evidentemente. Eso fue la primera parte, la explicación de lo que hace cada pieza. Si olvidé algo, no duden en pedirme más información en los comentarios. Hay tanto que decir sobre este tipo de video, tanta información que inevitablemente olvidé mencionar algo. Si encuentro más información, la agregaré. Puede que haya olvidado algunos temas. Díganme en los comentarios, háganme sus preguntas y por supuesto les responderé. Luego vamos a hablar un poco sobre cómo mejoro mis coches de varias formas según mi estado de ánimo. A veces, también me gusta conducirlos sin mejoras, porque en general es lo mejor. Vamos a decir para el paseo, porque el coche es completamente original y realmente tiene su carácter, vamos a decir original, y eso es realmente perfecto. Hay días en los que mejoro muchísimo, y luego intento encontrar el mejor compromiso mediante la configuración. Eso también sucede, pero también hay bastante a menudo, veces en las que solo quiero tener un coche que va a ser bueno en tal o cual categoría. Y en esos casos, efectivamente tendré que tener en cuenta varias cosas. Hay varios factores para tener un buen coche en tal o cual categoría. Lo que generalmente te aconsejo cuando quieres mejorar un coche para tal o cual categoría es que no apuntes a más de 2 categorías por encima de la del coche de serie. Entonces, aquí tenemos un coche que está en la categoría 500 de serie por encima, por lo tanto está la categoría 100 y la categoría B. Sí, este coche puede ser sumamente interesante en la categoría B. Por otro lado, no me convence que sea muy interesante en A o en 1. Si comparamos este coche en A, S1 y B, será más rápido en S1, pero no necesariamente tan competitivo como otros coches. Aquellos que originalmente estaban en categoría A, UN o incluso en clase B y que han sido promovidos a A o S1. Simplemente, un pequeño coche como este, un poco antiguo, puede ser genial por el hecho de que es ligero, que tiene un pequeño motor un poco nervioso. Aunque con las mejoras puede subir a o S1, en mi opinión, a o S1. No tendrá la estabilidad necesaria para manejar tanta potencia. Además, quizás ni siquiera tenga suficiente potencia para competir en esta categoría. Por lo tanto, lo que hago es que, en general, me establezco 2 clases por encima. Comienzo a mejorar en general según las estadísticas del coche. Por lo tanto, si veo que ya tiene una buena velocidad y una buena aceleración, voy a empezar mejorando los neumáticos, mejorando el peso. Este es el caso de este coche aquí, que tiene una buena estadística en velocidad y aceleración, mientras que el manejo y el frenado están un poco por debajo. Entonces, empezaré mejorando la estadística más baja, en este caso, el frenado. Vamos a intentar ponerla en kit de carrera para recuperar un poco el medidor de velocidad y el medidor de aceleración. Luego, en términos de manejo, veo que el coche está un poco alto, veo que el manejo tampoco es excepcionalmente alto. Por lo tanto, vamos a cambiar a resortes. No necesariamente vamos a poner las carreras, pero al menos los deportes. Eso permitirá obtener estadísticas más homogéneas. Posteriormente, aligeraremos el coche al máximo. Entonces, eso es una mejora, te lo decía hace un rato, que es realmente interesante, porque mejora tanto la aceleración como la estabilidad en carretera y la frenada, aunque las estadísticas no lo digan. Aquí, vamos a decir que tenemos una flecha hacia abajo en rojo. Normalmente eso indica algo negativo, pero en este caso no es así en absoluto. Por lo tanto, es una mejora bastante interesante de los neumáticos en general. En este caso, ya tenemos una estabilidad en la carretera bastante correcta con el Stage Route. Entonces, lo pondremos así, y luego mejoraremos el motor con lo que queda. Y luego, vamos a mejorar el motor para aumentar un poco la aceleración y aumentar un poco la velocidad. En resumen, lo más fácil es especificar la categoría que se desea alcanzar. Y luego comenzar a compensar las estadísticas que son las menos buenas. Por lo tanto, en general, a menudo es en este tipo de coche, la estabilidad en carretera, el frenado. Y luego, completar los pequeños puntos faltantes del índice de rendimiento con mejoras en el motor. Esto generalmente da un buen resultado. Si al mejorar el motor, notas que la velocidad y aceleración predominan demasiado sobre el resto de estadísticas. Aún no es del todo cierto, pero con algunas mejoras lo será. En esos casos, revisa las mejoras de la plataforma, estabilidad en carretera y considera instalar barras estabilizadoras, que generalmente son una buena mejora, en el sentido de que realmente mejora bastante el comportamiento del coche. Incorpora pocos indicadores de rendimiento. Además, podríamos incluir el refuerzo de chasis con resalte de seguridad. Aunque recuperemos algo de peso, tendremos una caja con estadísticas un poco más homogéneas. Además, podemos mejorar la caja de cambios, por lo que sería interesante convertirla en un kit de carrera. Así tendremos 6 velocidades ajustables de forma independientes. La línea de transmisión y el embrague son iguales, así que no hay problema.
Son mejoras que aportan mucho al coche, sin tomar muchos puntos de índice. Rendimiento. Luego, ¿cuánta potencia tenemos? Tenemos 230 caballos de fuerza. Podemos eventualmente poner neumáticos un poco más anchos en la parte delantera, así que no los pondremos al máximo porque pasamos a la categoría A, pero al menos podemos poner los neumáticos delanteros. En el 2015 ganaremos más agarre en curvas y mejor transmisión de potencia al suelo. Y luego, nos quedan 4 puntos de margen de índice de rendimiento. Buscaremos una pequeña mejora en el motor que nos permitirá llegar a B700 sin necesariamente pasar a la categoría A. Encontrar eso puede complicarse un poco cuando falta un punto, ya que a veces es difícil. ¿Qué podemos poner para mejorar? Solo con un punto podemos poner el volante del motor, que por lo tanto permitirá estar en B700. Con, por lo tanto, estadísticas que son bastante homogéneas. Entonces, ves entre 4.2 y 5.9 para el frenado, por lo tanto bastante equilibrado como coche. Y además, la mejor estadística es una estadística de manejo, la estadística de frenado. Entonces es bastante una buena cosa. Entonces, en general, eso es lo que hago. Miro la lista de rendimiento base del coche, me digo 2 categorías por encima al máximo. Y luego, empiezo con las mejoras más débiles. No sirve de nada tener un coche muy potente, tener 10, por ejemplo, en aceleración y velocidad máxima. Si en la primera curva no puedes girar, el chasis no puede manejar una velocidad tan alta de todos modos. Por el contrario, de nada sirve tener un coche con excelente estabilidad en carretera, si detrás no tiene la potencia, y que de todos modos se queda atrás desde la primera recta. En la mayoría de los circuitos, un coche equilibrado es lo que funciona mejor. Después, evidentemente, si haces carreras de aceleración, en esos casos es más inteligente poner neumáticos para carreras de aceleración, apuntar a la potencia y a la aceleración. Por el contrario, si haces un circuito muy pequeño, como el del Festival de Forza Horizon 5, ¿quién está justo aquí? En esos casos, cuando no tienes una línea recta, bueno, efectivamente, en ese caso, apuesta un poco en la aceleración y mucho en la estabilidad en carretera. Pero en general, para la mayoría de los circuitos, un coche equilibrado funciona mejor. Sin embargo, diría que en Forza Horizon 5 mejorar los coches es menos importante que en Horizon 4, ya que no hay clasificación. Y el lado competitivo de Forza Horizon 5 es, digamos, inferior al de Forza Horizon 4. Muy ampliamente. Espero que este video te haya resultado útil y no demasiado extenso. Estoy a 1 hora de empezar a grabar. Creo que el video final durará entre 20 y 25 minutos. Sé que es largo, pero hay mucho que decir. En este caso, hacer 2 episodios sin mejoras sobre un tema que podría tratarse en un solo video era demasiado. Comenten si este video les ayudó, no duden en decírmelo. Si olvidé algunas cosas, ahí está, pero no en los comentarios. Si olvidé algunos detalles o tipos de mejora, no duden en dejar un comentario debajo de este video. Siempre es un placer, apoya al canal, especialmente en este tipo de pequeña guía que puede ser promovida ligeramente por YouTube. Para los mejores jugadores de Horizon 5, suscríbanse. Igualmente, son cosas nuevas como estas, los próximos tutoriales sobre la configuración, por ejemplo, o sobre el drift, sobre la conducción. Se te notificará cuando se lancen los próximos contenidos que propongas para el juego. Si te interesa, sígueme en Twitch para recibir notificaciones de mis transmisiones en vivo. Visita mi canal de Twitch, el enlace está en la descripción y comentario destacado. Sígueme.